Radio 5, Cádiz, salud. Buenos días. El tiempo de entrevista lo dedicamos hoy a salud pública, a los efectos que puede tener el tabaco en la salud del fumador y también de aquellos que le rodean, y también nos vamos a ocupar de los beneficios de dejar de fumar. Para ello está hoy en los estudios de Radio Nacional de España el médico, director de la Unidad de Gestión Clínica Rodríguez Arias de San Fernando y experto en tabaquismo, Vidal Barchilón Cohen. Muy buenos días y bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días, gracias. Recientemente se ha celebrado el Día Mundial sin Tabaco. ¿Qué mensaje se ha querido trasladar a la población en esta ocasión? Bueno, el Día Mundial sin Tabaco es un día en que la Organización Mundial de la Salud reserva para intentar promover la idea de que el tabaco es un problema de salud pública que tenemos que ser conscientes todos. Cada año lanza un mensaje y este año concretamente ha lanzado el mensaje de que subir los impuestos puede disminuir el consumo. De hecho, conocemos que el subir los impuestos es, digamos, una de las medidas más efectivas para disminuir el consumo. Creo que incluso se dan porcentajes de subida de impuestos y el efecto que tendría sobre... Se calcula que subir un 10% el precio del tabaco disminuiría un 4% en los países desarrollados al consumo y un 5% en los países en desarrollo. Uh-huh. Nunca está de más recordar cómo puede afectar el tabaco a nuestra salud. El tabaco el cigarrillo, fundamentalmente tenemos que recordar que son más de 5.000 sustancias. No es solamente la nicotina probablemente es el elemento que produce la adicción, pero tenemos detrás de ello muchas sustancias, algunas incluso radiactivas, ¿no? Entonces, evidentemente, el inhalar humo del tabaco produce, evidentemente, de entrada, problemas pulmonares importantes, pero conocemos más de 25 enfermedades, muchas relacionadas con el cáncer. Hay patologías tan importantes como el infarto o el cáncer de pulmón, pero hay otros datos como por ejemplo el problema de la voz ronca o algunas otras alteraciones que quizás es la que nosotros muchas veces nos apoyamos, como hay cambios de metabolismo que producen pues alteraciones en la piel, alteraciones en el pelo, las famosas manchas de los dientes, famosas manchas en las uñas. Son muchas alteraciones a nivel del organismo y nosotros pues en atención primaria, en nuestras consultas a nuestros pacientes individualizamos el consejo en función del paciente que tenemos. Uh-huh. Decíamos en la presentación que hablaríamos de los efectos del tabaco en la salud del fumador, pero también de aquellos que les rodean, y es que quizá no somos lo suficientemente conscientes de esos daños colaterales que produce el humo, ya no tanto en el que fuma, sino en su entorno, ¿verdad? Mira, los datos brutos que nos da la OMS es que cada año el tabaquismo puede matar a 6 millones de personas. Pero de estos 6 millones de personas, 600.000 personas son no fumadoras. O sea, personas que han estado expuestos al humo del tabaco y han aumentado las posibilidades, y de hecho lo han tenido, de sobre todo cáncer de pulmón y cardiopatía isquémica, enfermedades del corazón por infartos de miocardio. Entonces sí que es verdad que tiene una alta probabilidad las personas que están en contacto con el humo del tabaco de padecer otras enfermedades sin ser fumadores. Uh-huh. ¿Y el humo de los cigarrillos electrónicos, estos que están ahora tan en moda, también es perjudicial para el fumador pasivo? El vapor que producen los cigarros electrónicos está en estudio. Hay algunos que han encontrado trazas de nicotina y trazas de algunos elementos volátiles probablemente cancerígenos. No tenemos en este momento datos sobre su seguridad y sobre su eficacia en los cigarros electrónicos. Desde luego no los podemos recomendar como una herramienta para dejar de fumar en este momento, porque el cigarrillo electrónico, no olvidemos que en mucho, la gran mayoría tiene nicotina. La nicotina sigue teniendo un poder adictivo importante y por tanto, desde luego, beneficioso no puede ser. Entiendo que como experto en tabaquismo su recomendación respecto de que se pudiera permitir utilizar estos cigarrillos electrónicos en espacios públicos sería que no, ¿no? Es que es muy problemático esta situación, porque ya no es solamente el posible daño que pueda estar ocurriendo. Hay algo que es más importante, y es hemos conseguido con la ley del tabaco una desnormalización de lo que es fumar en público. Nuestros niños, nuestros jóvenes van a un restaurante, van a un bar y ya no ven gente fumando. Si vuelve otra vez a utilizarse, aunque sean estos cigarrillos electrónicos y vapeando, volvemos a normalizar esa costumbre, volvemos a dar un mensaje negativo y probablemente estemos incentivando
Lo vamos a incentivar por muchas otras razones que te puedo comentar, pero ya desde el punto de vista de lo que ven los jóvenes y los niños en esos sitios públicos, ¿no? Que vuelve a ser normal el utilizar un dispositivo para inhalar, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado de los perjuicios del tabaco. Vamos a, si le parece, a enfocar la entrevista desde una perspectiva positiva de los beneficios de dejar el tabaco, porque ¿cómo nos beneficia o cómo le beneficia al fumador dejar de fumar? Desde el momento en que el fumador deja de fumar, desde el mismo momento que deja de fumar, yo les digo que ponen en marcha un cronómetro, conforme van pasando segundos de ese cronómetro que han dejado de fumar, van teniendo beneficios en la salud. En 8 horas o 10 horas de dejar de fumar, la cantidad de monóxido de carbono que circula en la sangre, que es debido en parte a lo que es el humo del tabaco, baja a una situación normal de no haber fumado. En 24 o 48 horas, por ejemplo, se recupera mucho el sabor y el gusto. Las posibilidades de un infarto, por ejemplo, se normalizan casi a niveles de no haber fumado nunca tras pasar de 2 a 4 años sin fumar. El respirar mejor o la función pulmonar puede mejorar en varios meses. Hay algunos datos que son a más largo tiempo, como el cáncer de pulmón, que hay que esperar unos cuantos años. Pero las posibilidades de tener enfermedades con el tabaco es un cronómetro que pones en marcha y día a día vas ganando salud. Es además una imagen que tenemos en uno de los folletos que tenemos, uno de los folletos que tenemos para dar a nuestros pacientes para cuando les ayudamos a dejar de fumar, y me comentan que es el que más le impresiona. Todo lo que van ganando día a día conforme van dejando de fumar. ¿Y cómo les ayuda o les puede ayudar la sanidad pública a aquellos que todavía son fumadores y que se estén planteando dejar de serlo? Nosotros en atención primaria, todos los médicos y enfermeros de familia podemos ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar. De hecho, en nuestros centros de salud tenemos, cartelería al respecto de que es una importante decisión para su salud y que nosotros les podemos ayudar. Tenemos varios programas en la Junta de Andalucía, tenemos en lo que es el Plan Integral de Tabaquismo, donde hay una serie de acciones determinadas que todos conocemos y que podemos llevar a cabo. Básicamente se trata de lo que nosotros llamamos la intervención básica y la intervención avanzada en el fumador, que son una serie de, partes de entrevista y manejo de la situación del tabaco, acompañándonos un poco de los conocimientos y creencias del fumador y, por supuesto, de un seguimiento y de un tratamiento farmacológico cuando es necesario, que básicamente es casi siempre, según las necesidades. Individualizamos, evidentemente, el tratamiento. El tabaquismo para nosotros es una enfermedad, porque es una adicción a una sustancia que tiene una alta recurrencia, pero que tiene posibilidad de tratamiento, y como tal lo vemos y tenemos que plantearnos tratar el tabaquismo, y nos lo planteamos, pues igual que nos planteamos tratar la hipertensión o la diabetes. Uh-huh. Es que es curioso que siendo, yo creo que casi todo el mundo consciente de los daños que genera el tabaco, la persistencia del nivel de fumadores, supongo que la única explicación es por la adicción que genera. Claro, hay muchos datos al respecto a esto, pero no solamente la adicción biológica. Hemos tenido también un impacto importante a nivel de propaganda, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo las fotos en prensa y en revistas o las contraportadas de las revistas venían con publicidad del tabaco. El tabaco se ha asociado a lo mejor del mundo, a los mayores placeres, a los aspectos más positivos de la vida o de una persona. ¿A quién nos recuerda esas bodas, ¿no?, en las fotos en donde el puro era el elemento principal? ¿O quién no va a una boda y el regalito que tenemos en las mesas es una cajetilla de cigarrillos? Todavía se sigue utilizando. Está muy imbricado en nuestra vida social y eso es un factor muy importante. El segundo es el psicológico. El problema del tabaquismo no es solamente la dependencia de la nicotina, me lo dicen los fumadores. ¿Qué hago con mis manos después de una situación de tener un cilindro en los dedos durante 15 o 20 años, ¿no? ¿O qué es lo que pasa cuando una persona, el dar una calada es un acto mecánico, ¿no? Tan mecánico como el llevarse un tenedor a la boca? Y si hacemos los cálculos, que yo lo suelo hacer cuando tengo las terapias grupales para dejar de fumar, pues en algunas personas nos salen que ha hecho ese acto millones de veces en su vida. Eso se ha quedado mecanizado en su cerebro. Hay que superar todo eso ya. No es solamente una dependencia biológica que de alguna manera, valorando al fumador y sus características, podemos tratar farmacológicamente. Es mucho más.
Los daños del tabaco se pueden visualizar muchos años después de iniciarse en el consumo, por lo que supongo que para los jóvenes es vital no empezar a fumar. No sé si la guerra con la juventud la vamos ganando, la batalla. Hombre, es difícil. Ahí es donde tenemos que trabajar sobre todo, ¿no? Y en esto el cigarrillo electrónico no nos está haciendo un favor. Porque, bueno, primero, los diseños son espectaculares. Si uno se mete en la red y empieza a ver los diseños de los cigarrillos electrónicos y básicamente nada más que con verlo a uno lo atrae. Si empezamos además a jugar con sabores primarios, con sabores de frutas, sabores... Entonces estamos poniendo en las manos de los adolescentes algo muy, muy atractivo. De hecho, ya hay algunos estudios, sobre todo en Norteamérica, donde se ve un aumento del uso de los cigarrillos electrónicos en adolescentes. Muchos de ellos nunca hubieran fumado, pero sí empiezan a utilizar cigarrillo electrónico detrás de ese sabor a menta o ese sabor a plátano o a coco, está la nicotina, que al final acaba produciendo una adicción, ¿no? Por tanto, que es verdad que sí que es parte del trabajo el hacer la prevención en adolescentes. Ya te hablaba de lo que es el Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía. Nosotros tenemos un par de acciones a nivel de colegios, en los proyectos A No Fumar Me Apunto, por ejemplo, que es un proyecto que se hace, que da información en los centros de los centros educativos que lo solicitan. Digamos que somos conscientes de que tenemos que hacer dar mucha información y hacer acciones en los sitios donde están los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Pues con eso vamos a acabar con un planteamiento como experto en tabaquismo de qué es lo que se puede hacer. Ya hemos hecho alguna referencia para intentar bajar más esas cifras de fumadores para, en la medida de lo posible, acabar con la costumbre. Bueno, yo creo que podemos volver al mensaje del principio, ya que estamos hablando del mensaje de este año de la OMS. Quizás es importante porque se nos aconseja que intentemos hacer promoción de la idea, sobre todo a nuestros gobiernos, de que aumentando los impuestos sobre el tabaco es una medida que sabemos que disminuye el consumo, sobre todo en más proporción en la gente que tiene pocos medios económicos, que son los adolescentes. A partir de ahí, como sanitario, pues tengo que seguir haciendo promoción de lo que es la información a todos los ciudadanos del daño que produce el tabaco y de la oferta de salud que podemos producir o que podemos dar los servicios sanitarios, y como médico de familia, pues seguir promocionando, incentivando a mis compañeros a que se activen y que se animen a seguir trabajando en la prevención y el tratamiento del tabaquismo en sus consultas. Con esos mensajes positivos acabamos. Muchísimas gracias a Vidal Barchilón Cohen, director de la Unidad de Gestión Clínica del Rodríguez Arias de San Fernando y experto en tabaquismo. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.